Hablando un poco del póker como deporte mental, hay que entender un poco cómo ha ido evolucionando a través de las últimas décadas o los últimos años este interesante deporte de actividad mental, alejándose mucho de lo que era conceptualmente un juego de azar. Hay que comprender un poco cómo ha sido ese desarrollo y evolución teniendo en cuenta unos componentes muy particulares, y es que combina habilidades de estrategia, de planificación con habilidades cognitivas y de control emocional. Unos estudios de la Universidad de Heidelberg en Alemania han entendido y han evidenciado que el póker ha cumplido con una necesidad imperante de deporte mental en la medida que los jugadores expertos consistentemente tienden a ganar en un 75%. ¿Y esto a qué se debe? A que es un juego de habilidad. Y es un juego de habilidad donde desarrollamos, practicamos aptitudes, destrezas y todas esas capacidades mentales, emocionales, cognitivas, de razonamiento, incluso de planificación, de relacionamiento, es decir, una serie de habilidades psicológicas que están implícitas en eso. Eso nos permite entender entonces que en esa diferenciación yo puedo hablar que el azar conlleva de cierta manera como juego a una activación directa de algunas respuestas compulsivas, adictivas, dependientes, pero que el deporte mental del póker genera otro tipo de activación un poco más especial y está relacionada con lo que es un pensamiento analítico, control emocional, desarrollo de habilidades cognitivas, funciones ejecutivas y otros procesos relacionados. Si nosotros hablamos de las neurociencias cognitivas, hay un sistema de recompensa del cerebro y ese sistema de recompensa está mediado por lo que es el núcleo accumbens de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso, la corteza prefrontal, que tiene implícito muchas funciones de autocontrol, autorregulación, planificación y toma de decisiones, y lo que hace referencia al área tegmental ventral de nuestro cerebro. Esas que están implícitas en todos los procesos de planificación, todos los procesos de funciones ejecutivas e incluso de razonamiento. ¿Qué podemos entender además de eso? Que el póker va a activar unas áreas específicas que de nuestra corteza prefrontal, más específicamente la dorsolateral, que está implícita con la toma de decisiones, la planificación y todo el control cognitivo que implica este juego para el desarrollo de las habilidades. En la naturaleza existen diferentes tipos de eventos y uno de ellos obedece al azar. Estos son los llamados eventos aleatorios. Como seres racionales, es nuestra responsabilidad apropiarnos de su concepto, su característica y sobre todo su uso en nuestra vida cotidiana. Como docente de matemáticas siempre me he preocupado por cómo llevar la enseñanza de esta área hacia los estudiantes, y una de las estrategias que más se utilizan es la gamificación en el aula. Es ahí donde eventos aleatorios, gamificación en el aula y enseñanza de la matemática se unen a través de el póker. El póker hoy en día se ha considerado un deporte mental y es importante para nosotros entender su composición más allá de un juego de azar. El póker permite, entre otras cosas, que los seres humanos podamos tener la capacidad de razonar de manera más organizada, más estructurada y aplicar muchos conceptos que se ven en matemática, en estadística y en probabilidad. Conceptos como las técnicas de conteo, el cálculo de probabilidades condicionales, el valor esperado, la varianza, permiten que el jugador de póker pueda tener una ventaja, tener cierto criterio para tomar decisiones bajo presión, decisiones que se basan en información incompleta. Es por eso que aquí el deporte mental del póker permite múltiples aplicaciones en la lógica matemática, porque permite aplicar los conceptos de deducción e inducción para tomar decisiones que se basan no solamente en las cartas, en el naipe, sino en las decisiones que toman los demás jugadores. Se pueden identificar patrones, tendencias y asimismo aplicar técnicas de cálculo matemático que muchas veces se ven en el aula de manera aislada, pero que sin duda tienen muchas aplicaciones en la sociedad. Y no solamente quedarse con el juego del póker, ya que esta herramienta nos puede permitir llevar a los estudiantes a escenarios más allá de un juego. Por ejemplo, dedicarse a la ciencia de los datos, dedicarse a la inteligencia artificial y, por ejemplo, al cálculo de riesgos en las finanzas. Hay un refuerzo constante del aprendizaje a través de esas experiencias y análisis de la práctica.
del constante entrenamiento y de la constante preparación. Ojo, no como un azar que implica unas ganancias repentinas, sorpresivas y que dependen de eso, del azar probabilísticamente. Pero acá estamos hablando de entrenar, de capacitar, de formarse para ganar desde una práctica consciente y responsable. Eso nos lleva a entender entonces una activación en nuestro cerebro que hace referencia a algo que todos conocemos en los mecanismos de adicción o dependencia. Es el neurotransmisor conocido como la dopamina. La dopamina, a diferencia de los juegos de azar, que puede ser descontrolada, puede ser muy súbita la activación de la misma, pues en el póker como deporte mental es muy controlada, es muy regulada y va a depender de esa capacidad del individuo, del deportista, en funciones de sus habilidades, de su preparación, pero ojo, de su desempeño. Y ese desempeño genera ese sistema de recompensa gratificante para él en la medida que vaya preparando y alcanzando logros y metas que van a largo plazo, no a corto plazo como suelen ser en los juegos de azar.